Muy importante eso, que el adolescente quiera iniciar un proceso psicoterapéutico. Y por eso es importante escuchar primero a los padres, pero después escuchar a los adolescentes, en caso de que haya como les decía hace un momento, cuando está la relación muy fuerte ahí entre los padres y el adolescente. Entonces es importante saber cuál es la demanda del adolescente. Muchas veces, o casi siempre, una de las demandas importantes en la adolescencia tiene que ver con los duelos, ¿no? Duelos que tienen que ver con, pues, los cambios que están viviendo, porque están dejando de ser niños, están empezando a ser adolescentes, que es una etapa de transición para entrar a la parte de la adultez. Bueno, estaba hablando me preguntaron algo que tiene que ver con cómo hacer la intervención. O cómo es el trabajo ya clínico con el adolescente. Entonces yo le estaba mencionando que algo muy importante es que en esa etapa se trabaja con duelos. Entonces un primer duelo es precisamente, pues, los cambios que está teniendo el adolescente, y tiene que ver con cambios que van en relación a su cuerpo, ¿no? Entonces ya deja de tener el cuerpo de la infancia por un cuerpo que se está transformando en un cuerpo adulto. Entonces ahí hay un primer duelo. Entonces, ¿qué es lo que le está generando al adolescente? Esa transformación. Ese es un primer duelo. Otro segundo duelo importante es la relación con los padres. Los padres, pues, se llevan o se dirigen a los hijos desde el principio. Pues obviamente va creciendo los bebés, van volviéndose niños, pero tienen un vínculo en relación a sus hijos como si fueran niños, bueno, no como si fueran como niños, pero en la adolescencia precisamente ya hay un cambio en esa relación, y ahí hay dos tipos de duelo. Está un primer duelo, que es el duelo del adolescente, o sea, del hijo, que en un principio veía a los padres como su máximo. Pues mis papás saben todo, mis papás son las personas que, pues, me guían, me dicen que sí está bien, que no está bien. Y en la adolescencia se empiezan a cuestionar los adolescentes eso que los papás les enseñan. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a haber un cambio en la manera en cómo los hijos adolescentes empiezan a percibir a los padres, y obviamente pues hay una parte de compararse con la relación que tienen sus pares, con su familia, con otros papás. Entonces empiezan a comparar y se empiezan a dar cuenta de que, pues, los papás no son todo, ¿no? No son, vamos a llamarle, como los héroes, ¿no? Que les resuelven todo, y empieza a haber cuestionamientos. Entonces ahí empieza a haber una relación diferente, ¿no? Entre los hijos adolescentes y los padres. Pero también está la otra parte, la relación de los padres con los hijos. Entonces los padres tienen que empezar a relacionarse de una manera distinta con los hijos, porque ya no son esos niños o niñas que eran como ellos habían estado acostumbrados, y tienen que cambiar esa forma de relacionarse con sus hijos. Entonces, como verán, es una etapa complicada, porque es una transición en donde surgen muchos duelos, muchas pérdidas de la forma en cómo ellos se concebían antes de llegar a esta etapa de transición. Entonces, como esa es la base, digamos, del trabajo en la adolescencia, pues por eso yo les decía que cuando es más temprana en la parte de la adolescencia, es un trabajo muy importante tanto con los adolescentes como con los padres. Entonces, obviamente llegan a consulta, se ve cuál es el motivo de consulta, cuál es la demanda del adolescente, y a partir de ahí se hace un psicodiagnóstico, ¿no? Se pueden aplicar pruebas, se hace una entrevista psicodinámica, y pues ya se ven ciertos rasgos que hay que trabajar, pero también se trabaja con la historia familiar, con la historia personal. Obviamente se entrevista también a los padres, y a partir de ahí ya se puede definir cuáles son, digamos, como los lineamientos que se proponen en el proceso psicoterapéutico a trabajar tanto con el adolescente como con los padres. Ok, no hay ninguno como que sea el más frecuente o algo así, o sea, es como que muy variado siempre. ¿A qué te refieres? Justamente esos, bueno, después de que ya se hizo toda esta evaluación, cómo se procede, después no hay como algo constante o varía mucho después de esa evaluación. Algo constante, ¿te refieres como a lo que tú...? A una forma muy común de terapia, por así decirlo. Pues bueno, es que depende mucho. En mi caso,
En la facultad, más bien en la maestría de psicoterapia para adolescentes, el enfoque psicodinámico. Entonces, pues es mucho trabajar la cuestión de, pues, el aparato psíquico, de acuerdo a lo que Freud propone, que obviamente hay muchas vertientes, digamos, del psicoanálisis. Se puede trabajar desde un punto de vista más kleiniano, ¿no? Más winnicottiano, más lacaniano, ahorita está muy de moda Lacan. Entonces depende mucho del estilo del terapeuta, ¿no? Hay terapeutas más ortodoxos, hay terapeutas un poco más flexibles, más a lo mejor hasta eclécticos. Entonces depende mucho como de la formación del terapeuta. En este caso, en la maestría, se trabaja más la parte psicodinámica, porque tampoco es psicoanálisis. Hay que diferenciar, una es terapia psicodinámica y el psicoanálisis es otro formato, otra metodología, es distinta. Entonces, en lo que se enseña en la maestría es psicoterapia psicodinámica. Pero bueno, nos mencionaba que había muchas vertientes que veían en la maestría. ¿Usted se enfocó o le gustó más trabajar con algún tipo de vertiente? ¿O es dependiendo del tipo de paciente que llegue, es la manera en cómo se va adaptando a él? Uh-huh. Pues yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, si uno ve a un paciente, ¿no? Un adolescente, que tiene más problemas, por ejemplo, de expresión emocional, si uno trabaja mucho la parte psicodinámica, trabaja mucho desde la parte del discurso, desde la parte intelectual, y no tocas tanto la parte emocional. Obviamente sí se habla de cuestiones emocionales, pero por ejemplo podemos hablar de vertientes o formas de trabajo de psicoterapia, por ejemplo la Gestalt. La Gestalt se trabaja mucho la cuestión emocional, ¿no? Muy directamente con qué es lo que te está pasando, qué estás sintiendo, qué abre la emoción, etcétera, ¿no? Entonces me parece que varía también, ¿no? O sea, si hay una cuestión ahí, por ejemplo, de un problema muy fuerte con los padres, sobre todo es muy frecuente que haya ahí un conflicto, por ejemplo, con la madre, pues ahí se trabaja más una cuestión más de psicodinamia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la relación con la madre? ¿Cómo está haciendo la madre con el hijo? ¿Cómo está respondiendo el hijo con la madre? Etcétera. O sea, creo que varía dependiendo de qué es lo que te va a dar el psicodiagnóstico, ¿no? En el psicodiagnóstico tú te puedes dar cuenta si es un caso más de neurosis, o es un caso más de psicosis, o es un caso más borderline, ¿no? Que llaman ahorita los casos fronterizos. Entonces depende mucho. Creo que el psicodiagnóstico te va dando mucho la pauta hacia donde tú quieres trabajar. ¿Te contesté? Sí. ¿Sí? Y de igual manera nos mencionaba que trabajaba tanto como con los padres como con el adolescente en sí, pero ¿de qué manera? O sea, los aborda de una manera individual para después juntarlos, o siempre se trabaja de manera individual, Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que algo bien importante el trabajo con adolescentes es que los adolescentes se sientan que el espacio es su espacio. Eso es fundamental. Obviamente siempre en el trabajo psicoterapéutico algo que es muy importante pues es hablar desde el dispositivo de la confidencialidad, pero algo muy importante es que el adolescente sienta que no hay como una alianza con los padres. En el momento en el que pasa eso, se pierde la confianza, se pierde, digamos, como el vínculo. El vínculo. Bueno, también es muy importante, ahorita hablamos si quieres un poco del vínculo terapéutico, pero me parece muy importante eso, dejarlo muy claro que es un espacio para el chavo o para la chava, y que los padres pues van a estar cuando se decida o se lleguen a acuerdos el paciente y el terapeuta, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Que se define algo fundamental, es el encuadre. O sea, el encuadre es la manera en cómo tú vas a trabajar, la manera en cómo tú estás como limitando, ¿no? La forma de trabajo con el adolescente, y poder, ¿no? Marcar que no es un espacio para los padres, que en algún momento se va a poder invitar a los padres para alguna entrevista, o si ellos están a lo mejor inquietos por algo que están viendo o quieren saber cómo va el proceso, pues primero se habla con el adolescente y después se invita a los padres. Puede ser que se pueda trabajar con el hijo y con los padres, si es así que lo quiere el adolescente, pero normalmente
en la adolescencia lo que más quieren los adolescentes es tener a los papás lejos, ¿no? Entonces no es tan sencillo decir vamos a hablar de ti y aquí tus papás o viceversa. Entonces creo que sí es importante sobre todo esto, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque tiene que ver precisamente con la importancia de que en el encuadre quede bien claro que el espacio es para el adolescente. Porque si no queda eso claro, va a ser muy complicado el trabajo. ¿Y es regular? O sea, necesariamente tiene que trabajar como esa población, o sea, como trabajar con el adolescente y posteriormente el trabajar con los padres, o hay casos en donde no es necesaria la presencia de ellos. Antes de que tú llegaras, les decía que algo muy importante es la adolescencia, cómo ha cambiado la manera de percibir la adolescencia. Si nos ponemos a ver la adolescencia, finales de la primaria, pubertad, secundaria y preparatoria, es muy fácil que sea, o bueno, no muy fácil, sino que sea necesario trabajar con los papás. Porque pues, los papás ahí están, ¿no? Son menores de edad, los papás son los que pagan, también a veces más grandes los adolescentes, porque la adolescencia digamos que se ha ido extendiendo, ¿no? Ya no son los adolescentes nada más de 18 años o ya soy adulto cuando cumplo ¿no? la mayoría de edad, sino ya se ha ido extendiendo. Entonces como se ha ido extendiendo, pues puede llegar aquí adolescentes de 25 años, ¿no? pero me parece que eso es bien importante, porque ahí obviamente, pues si tú ves que un adolescente de 25 años llega con la mamá o llega con el papá, pues ahí ya, ¿no? Hay algo fenomenológico que tú vas, ¿no? Observando, o sea, ya ni siquiera es una cuestión de entrevistar. Lo que se tiene que trabajar es el vínculo del adolescente de 25 años o de 30 años con los papás, porque eso es mucho. Por ejemplo, trabajando en una escuela, a veces tú te das cuenta que tú llamas a los papás y son más adolescentes los papás que los hijos, ¿no? Entonces dices, híjole, pues con razón está el hijo como está, porque el papá no pone límites, porque el papá son esos chavorrucos, ¿no? Que están pues en la adolescencia todavía y tienen 40, 50 años y siguen ahí. Entonces me parece muy importante esto, ¿no? Que menciones, que tiene que ver precisamente con entender que algo fundamental en la adolescencia es hacer esa separación. Porque si nos vamos un poco a cuestiones ya más psicoanalíticas, el complejo, ¿no? de Edipo, ¿no? que es muy conocido, pues viene desde que el vínculo con la madre hasta los 5 años, que ahí es donde pues se siente el hijo que pues tiene que aguantar, porque el papá, ¿no? es esa tercera edad, es esa parte que pues no va a dejar que sigan juntos madre e hijo y entran en una etapa de latencia hasta la adolescencia. Y en la adolescencia se reactiva otra vez esta parte erótica, esta parte sexual, ¿no? Son estos cambios sexuales que van surgiendo. Entonces es muy importante en la adolescencia, otra vez también, ¿no? Definir esa separación entre el hijo y los padres. Porque se reactiva otra vez. ¿Nos podría mencionar entonces los indicadores que nos permiten saber cómo es que empieza la etapa de la adolescencia y cómo es que termina? Pues es complicado. Hay varios autores, ¿no? Les recomendaría que leyeran, a lo mejor ya lo leyeron, un libro que se llama La adolescencia normal, de Aberasturi. Habla precisamente, como hay diversas teorías que hablan de cuáles son los indicadores de la adolescencia, que a veces concuerdan unos, a veces no tanto, pero bueno, yo creo que lo fundamental es, por ejemplo, el despertar sexual. Eso es básico, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con los cambios corporales, con los cambios hormonales, los cambios sexuales. Eso es algo que ahí empieza una cuestión erótica, ¿no? Se empieza ahí a manejar algo que antes en la etapa de latencia no había. Eso puede durar cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la relación de los padres, esta cuestión como el cambio, ¿no? de la manera de mirar a los padres, también es algo bien importante en la adolescencia, es otro indicador importante. Los cambios, ¿no? Los cambios internos, externos también, pero sobre todo internos, también es algo que tiene que ver con la adolescencia, que es un indicador muy importante. Y bueno, o sea, creo que esos pueden ser como los indicadores más
o importantes, pero creo que puede haber más, ¿no? Entonces, o sea, la adolescencia realmente es como una etiqueta social que se le dio a esta etapa de transición. Pero en realidad, por ejemplo, yo sí creo que hace falta en esta sociedad más de estos tipos de rituales de iniciación, ¿no? Si nos vamos a sociedades más primitivas o sociedades, ni siquiera hablar de primitivas, sino sociedades como más, vamos a llamarle arcaicas, ¿no? Sociedades como menos civilizadas, hablan mucho de estos rituales de iniciación en donde dejas de ser niño y te vuelves hombre. Y esa etapa de transición no es tan clara. El problema es que aquí en la sociedad, por eso les digo, pareciera un poco que la adolescencia se ha alargado de tal manera que no hay, o sea, a ver, díganme ustedes, un ritual de iniciación No, ninguno. o de paso. Lo más cercano que tenemos ahorita yo creo que sea como sacar tu INE, pero pues no tiene nada de gracia, o sea, eso es nada más como algo X que según te marca ya como la pauta de ser un adulto, pero pues no tiene nada de extravagante como se podría decir de esas sociedades. ¿Qué a otros se les ocurre? Por ejemplo, eso puede ser, pero que no es tampoco muy claro. Aparte, creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Va relacionado con las, como, con las, ¿cómo se llama esto? Responsabilidades que se te otorgan, ¿no? Y sabes que eres un adulto cuando empiezas a tener responsabilidades, cuando tienes que o pagar algo o ayudarle a tu hermanito o cosas así, pero realmente no hay una pauta. Creo que va relacionado con lo que los papás impongan como responsabilidades. Por ejemplo, los 15 años, ¿no? Los 15 años es otra manera, también un ritual muy frecuente, muy marcado, pero pues no necesariamente, ¿no? Es esta como definición de pasar de una etapa a otra. Sin embargo, ahí hay algo, ¿no? Son, digamos, como rezagos, ¿no? que hay de lo que la cultura ha tratado de poner en las sociedades, ¿no? Occidentales o civilizadas, entre comillas. Pero me parece que esa parte de los rituales de paso se me hace que es algo que es bien importante y no hay esa claridad. Bueno, si quieren después hablamos de bibliografía, pero creo que eso es bien importante. Los rituales de paso marcan mucho eso, ¿no? Ese cambio, esa transformación, y yo creo que eso ya no hay, ¿no? Todavía faltan 23 minutos para la 1:30. Perfecto. ¿Por qué llegan los pacientes? Los pacientes normalmente llegan porque hay un problema en el vínculo familiar, con los padres, con el hermano, con la hermana, no, me refiero a papá o mamá, con tía, tío, etc. Entonces, pues se va a trabajar algo relacionado con el vínculo, algo que digamos, en la terapia psicodinámica, algo muy importante tiene que ver con la cuestión transferencial y contratransferencial, por supuesto. Pero la parte transferencial, ¿saben qué es? ¿La transferencia? ¿O les suena algo? ¿A qué les suena? Pues a transferir, ¿no? Sería pasar el vínculo del papá a mamá a otra persona o algo así. Exactamente. La transferencia tiene que ver con que yo le pongo a la otra persona mi relación con alguien más. Yo transfiero, como tú lo acabas de decir, es un poco también por lógica, ¿no? No necesariamente es así como citar a Freud ni nada, ¿no? Pero en esta cuestión es transferir precisamente si yo estoy de repente relacionándome con el terapeuta y me dice algo, me señala algo y eso a mí me genera como paciente un enojo, no es que me esté enojando con el terapeuta. Me estoy enojando porque yo estoy transfiriendo al terapeuta mi relación cuando mi papá o mi mamá me dice ciertas cosas y yo me enojo. Eso es la transferencia. Entonces, es muy importante el vínculo terapéutico porque si tú haces un señalamiento a destiempo, o sea, le llaman hacer ciertos señalamientos, hacer ciertas observaciones con timing. El timing tiene que ver precisamente con una interpretación. Si haces una interpretación a destiempo, pues se rompe, ¿no? esa confianza, esa seguridad, y probablemente el paciente pueda decidir en ese momento ya no volver.
Pero la cuestión terapéutica es mucho desde el principio, una cuestión de rapport, una cuestión de entrevistar a la persona, ¿no? En este lapso a lo mejor de saber un poco más de su historia personal, de su historia familiar, cómo se siente la persona contigo, y ya cuando empiezas en la parte psicoterapéutica, ya empiezas tú a ver que ya hay un vínculo, no sé, por ejemplo, si llega temprano, si llega tarde, si se despide o no se despide, entonces empiezas a ver que ahí está generando algo, un vínculo. Y ese vínculo terapéutico te va a dar la contención o el holding, como dice Winnicott, para poder trabajar cosas más profundas o más dolorosas. Pero si no hay esa cuestión terapéutica, es muy probable que si uno, no sé, imagínense, si llega un paciente y a la primera tú le haces una interpretación de que no, yo vi que tu mamá vino contigo y tienes 30 años, tienes mamitis, ¿qué me va a decir el paciente? Me va a demandar. No, me va a mandar a volar, me va a demandar, ¿no? Entonces es bien importante que entendamos que a veces lo más importante en el trabajo terapéutico es el inicio, para generar esta cohesión terapéutica, para poder hacer interpretaciones, señalamientos, vincular una cosa con otra, eso es muy importante, ¿no? La cohesión terapéutica. Porque si no hay eso, es muy difícil trabajar. Inclusive se puede volver una cuestión de que hay una transferencia negativa, ¿no? Y así es una transferencia negativa y es muy difícil poder trabajar. Bueno, pues va a boicotear el trabajo, no va a estar, que también eso es parte de la resistencia. O sea, hay muchos conceptos que vale la pena que los vayan como tratando de ligar, pero por ejemplo la resistencia es algo fundamental. Y si yo, ¿no?, ataco a la resistencia, en ese momento o puedo lastimar emocionalmente al paciente, o simplemente se rompe ese vínculo terapéutico, ¿no? Entonces es muy importante saber eso, ¿no? El timing. Si ya todavía no es el momento, entonces doy la vuelta, vamos por otro lado, vamos buscando. Pero todo eso me lo va a dar el psicodiagnóstico.